Vamos a ir a otra cosa. Esto es bien relevante. Hay preocupación por el alza en los casos del Streptococcus pyogenes en nuestro país. Esta bacteria que puede ser mortal en cuadros respiratorios como por ejemplo la influenza. Sí, todos los detalles a esta hora con Pamela Araya. Pame, buenas tardes. Pame. Hola, muy buenas tardes. Sí, y por supuesto que es muy difícil que vayan a dar tregua a los virus respiratorios por la contaminación que estamos viviendo principalmente aquí en la región metropolitana. Me quiero detener un poco en eso porque el domingo se decretó emergencia y de ahí para adelante hemos tenido solo alertas ambientales. Si nos están viendo pueden salir a mirar por la ventana y la verdad es que la cordillera prácticamente no se ve. Y ustedes, bueno, Andrés, Carla, que son padres de niños chiquititos, sabrán que cuando el aire está tan contaminado esto ayuda a que se puedan propagar aún más las enfermedades respiratorias. Ahora bien, hay que recordar que la influenza ya bajó considerablemente. El virus sincicial está ahí liderando la lista, pero nunca como años anteriores cuando no existía este anticuerpo. Le sigue el rinovirus, que es, podríamos decir, el resfriado normal, y otros virus respiratorios que por supuesto que preocupan a los padres. Y hablamos con esos padres precisamente para ver cuál es la situación que están viviendo sus niños. Escuchemos a dos madres. Estaba súper resfriado. Por lo menos la niña empezó hace como 3 días y él hace como 5. Y yo estuve hace como una semana también con una tos súper fuerte, me puse hasta afónica. Ella que sufre de la garganta, entonces vinimos a verla por el tema también. Hay un virus. No es el Streptococcus pyogenes. Esa es la enfermedad que me dijeron en el hospital, que ella podía tener eso. Ahí, una mamá entonces que decía que le tuvieron que hacer exámenes a su hija para determinar si se trata, por ejemplo, de una infección por una bacteria u otra. Ella me nombraba varias bacterias, eso sí que la habían mencionado ahí, y una de ellas era precisamente Streptococcus pyogenes. ¿Y por qué es importante este detalle? Porque recordemos que a propósito del alza que ha tenido en todo el mundo la presencia de esta bacteria mal llamada bacteria asesina, porque responde bien a los tratamientos con antibióticos cuando se detecta a tiempo, es que las autoridades han levantado una alerta para que en todos los centros de salud estén bien atentos. O sea, a la menor infección, entonces, al más mínima señal de infección, se le tienen que hacer exámenes para descartar la presencia. Una bacteria que ha seguido subiendo pese a que la influenza bajó. Yo les decía, porque se dieron estos casos de coinfección, influenza más esta bacteria en centros hospitalarios, que incluso, según los últimos detalles del Ministerio de Salud, le quitó la vida a 5 personas. 306 casos van en lo que va del año. El año pasado, durante todo el 2023, hubo 192. Y cuando vivimos la pandemia del COVID, cuando miles de personas se murieron en nuestro país, solo hubo 83 casos de esta bacteria que, según dicen los expertos, todo responde al comportamiento que está teniendo. Afecta gravemente el sistema. Si no se trata a tiempo, incluso puede provocar la muerte. Escuchemos también a un experto en la materia. Streptococcus pyogenes es una bacteria que normalmente habita en la piel y ocasionalmente en la faringe y amígdalas. Se transmite a través de la vía respiratoria o por contacto directo con la piel. Normalmente produce cuadros de faringoamigdalitis o infecciones cutáneas, pero ocasionalmente, especialmente algunos serotipos más agresivos, pueden producir infecciones invasoras que pueden poner en riesgo la vida de las personas. Importante, Pame, lo que dice el doctor Carlos Pérez, más o menos cuáles son los elementos para ir diferenciando si este cuadro respecto a otros cuadros, pero también lo que tú señalabas al comienzo, en no bajar la guardia, pese a que y lo dijo la ministra Aguilera hace muchas semanas, se llegó a un pic a finales de mayo del tema de la influenza, y de ahí ha venido cayendo, pero no bajar la guardia. Después viene y ya está entrando con fuerza el virus respiratorio sincicial. Afortunadamente está la vacuna para sobre todo los cuadros más graves, que son las guaguitas menores de 6 meses, que se entrega desde octubre del año pasado, el Nirsevimab, que es un nombre complejo, pero pucha que ayuda. Pero el llamado y redoblar a no bajar la guardia, porque la influenza, claro, va entre comillas en retirada, pero sigue ahí muy presente. Sigue muy presente. Bueno, a propósito, la vacunación contra la influenza del 82% del grupo objetivo. Pero bueno,
El Ministerio de Salud está pendiente, por supuesto, de esta bacteria a propósito incluso de la alerta que se levantó por parte de la Organización Panamericana de la Salud el año pasado, en noviembre, por la presencia en Argentina. Se sigue muy atentos, por eso entonces es que en todos los centros de salud, hasta a la más mínima señal de una posible infección, se tienen que tomar estos test para determinar si se trata del Streptococcus pyogenes o bien de otra bacteria que puede ser, por ejemplo, la que puede causar una amigdalitis. Escuchemos lo que dijo la ministra de Salud. Como se ha visto, la influenza ya bajó y sin embargo el estreptococo nos va a seguir acompañando. Nosotros vamos a tener que seguir estando en alerta en relación a distintos cuadros virales que son los que predisponen y también cuadros en la piel de las personas que se complican con el Streptococcus pyogenes, cuadros que son faringios, a veces amigdalitis, sinusitis. Sí, hay que preocuparse en el sentido de mantener la alerta y la información hacia los equipos clínicos, especialmente los que atienden en los servicios de urgencia, a que estén atentos a cuadros que se complican. Cuadros que se compliquen, porque ya les decía, la influenza bajó, pero hay muchos otros virus respiratorios y lo que comentábamos al comienzo de este despacho. La calidad del aire, al menos aquí en la región metropolitana y por supuesto en otros lugares que están alejados de zonas costeras, no es el mejor, no ha llovido, siempre con la lluvia se puede despejar el aire, pero bueno, preemergencia y ya días consecutivos de alerta ambiental, por supuesto que preocupa sobre todo a los papás, a los más pequeños. El Streptococcus pyogenes ha afectado a personas de distintas edades, mayores de 60 años, pero también niños de edades quizás y personas también que pueden tener su sistema inmune debilitado a propósito de un grave cuadro respiratorio, así que por supuesto estar muy atentos y tú lo decías, Andrés, a no bajar la guardia. Pamela Araya, muchas gracias por el completo informe. Muy buenas tardes. A seguir cuidándose. Gracias, Pame.